en Uppsala, Suecia. Un placer poder compartir mi espacio para un tema que es muy relevante y que puede salvar vidas, como vamos a ver a lo largo de este, espero, diálogo entre ustedes conmigo. Quiero agradecer inmensamente a Javier. Javier, un constructor, un agente de paz innato, permanente, incansable, que es un gran referente y para mí es una de las personas que más han contribuido a la construcción de estas geografías de paz en México. Gracias, Javier, por este empuje, por tener un equipo tan maravilloso, tan comprometido, que sigue a pesar de los pesares en esta apuesta, ¿no? Por visibilizar lo que sí hay, lo que sí existe. Si no pensamos que la paz es posible, seremos menos propensos a pensar en la posibilidad de la paz. Entonces, el que permanentemente estés construyendo geografías de paz, estés visibilizando esfuerzos por la paz, es un gran aporte ya y te has convertido en un referente. Gracias, Javier, es un honor estar acá contigo. También muchísimas gracias a Sergio Mario Arredondo. Maestro, muchísimas gracias por el compromiso, su trabajo con los jóvenes, el sector más vulnerable a la violencia, a las distintas violencias, como lo vamos a comentar ahora. Gracias por el compromiso, por estar apostando en esto con nosotros. Un placer estar también con usted. A la Fundación, gracias por la confianza, por esta apuesta por la construcción de paz a través de herramientas, buenas prácticas, un empeño en que esto no se quede solamente en el discurso, sino que se puede implementar en la realidad de todos y todas. Entonces, gracias por la confianza en mí, Cris, Guillermina, Evda, Alex, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a todos y todas las docentes que están aquí buscando también alternativas a la violencia y formas distintas de empezar a relacionarnos para poder construir paz en un país que nos está demandando que actuemos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero entrar y quiero decir que esta presentación, diálogo, va a ser muy interactivo. Tenemos con el equipo de la Fundación preparadas algunas preguntas para que nos ayuden y participen con nosotros para que tengamos un diálogo. Entonces, la dinámica que estamos proponiendo es que voy a hacer una presentación. Voy a presentar un video que nos va a dar la pauta para ir aterrizando todos los conceptos y métodos que quiero compartir con ustedes. Y a lo largo de esta presentación va a haber varias preguntas para que ustedes participen y vayamos juntos y juntas dialogando. Al final vamos a reservar unos 30 minutos para preguntas y respuestas y voy a estar presentando algunos materiales sobre mediación escolar, transformación positiva de conflictos, para que los anoten y posteriormente daré mi correo electrónico para que me escriban y pueda enviárselos y seguir construyendo, intercambiando información y construyendo juntos y juntas más conocimientos sobre la paz y la educación para la paz. Muy bien. Pues tengo yo un ritual que explica mi función en esta hora y 15 que tengo para presentar los principales métodos, herramientas, habilidades que quiero compartir. Y yo creo que ustedes, docentes que están conectados aquí conmigo, entienden perfectamente esta filmina. La verdadera función de un profesor, una profesora. Es imposible que podamos en el tiempo tan corto que tenemos transmitir todo el conocimiento, todo el potencial que hay allá afuera, pero nuestra función es, uno, generar conocimientos críticos, que los estudiantes sean capaces de cuestionar y abrir la mente, enseñarles la última filminita de abajo, que abrirles ventana, despertar su curiosidad
el deseo de saber más. Entonces yo creo que es lo que pretendo hacer en este tiempo con ustedes, delinear algunos de los principales métodos, habilidades, técnicas que existen para la mediación escolar como forma, estrategia para la construcción de paz. Entonces, espero que al final pueda con ustedes abrir estas ventanas y que ustedes a su vez puedan abrir estas ventanas con sus estudiantes y con las personas con las que están capacitándose para buscar alternativas a la violencia. Entonces, yo creo que ningún grupo como hoy comprenderá esta filmina tanto como yo, la verdadera función de un buen docente. Bueno, el objetivo con el que quiero que cerremos este chat al final de las 2 horas, juntos y juntas, es que podamos fortalecer nuestras capacidades de diálogo, de negociación colaborativa y de mediación como herramientas que nos empoderen, que sean indispensables para transformar el conflicto. No hay fórmulas mágicas, pero sí podemos conocer, aprender muchas y diversas herramientas para que nuestros esfuerzos por la paz sean estratégicos y sean alcanzables. Y quiero que Alex con esta pregunta nos haga participar y que me ayuden a responder esta primera pregunta. ¿Es la violencia inherente al ser humano? Entonces, por favor, ayúdenme a contestarla electrónicamente con sus apps o con sus computadoras. ¿Ustedes consideran que la violencia es inherente al ser humano, sí o no? Y eso va a ser el punto de partida para el diálogo el día de hoy. Entonces, vamos a dar como unos 30 segunditos, ¿verdad, Alex? Para recabar sus respuestas a esta pregunta. Es correcto, solicitamos la participación de todas y todos los asistentes para que podamos tener un pulso acerca de qué es lo que opinan acerca de esta pregunta. ¿Es la violencia inherente al ser humano? Por favor, participen. Apenas llevamos el 40% de los votantes. Pedimos de favor que interactúen con nosotros porque el propósito es establecer un diálogo para que podamos orientar de una manera mucho más apropiada nuestra presentación. A partir de este momento voy a cerrar la votación para que podamos avanzar en la presentación. Tuvimos una participación del 70% y estos fueron los resultados. Muy bien, los resultados, fíjense qué interesante. Es la violencia inherente, es decir, innata, nacemos con ella el ser humano. Dicen, fíjense, 39%, un porcentaje alto, que sí, que el hombre es violento por naturaleza, sería un poco, es inherente a su naturaleza. Pero hay un 61%, una mayoría que dice que no. Y fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Y esto, toda la educación para la paz, la cultura de la paz es muy reciente. Y precisamente surge como esta respuesta al determinismo biológico que critica, el determinismo biológico que dice el hombre es violento por naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Y los constructores de paz después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, dicen no. Y empiezan declaraciones como la de Sevilla que dice, cuidado, si partimos de que la paz como la violencia son procesos inherentes al ser humano, no son procesos inherentes al ser humano, sino que se construyen a través de procesos culturales. La educación para la paz cobra inminente vigencia, ya que las actitudes tanto para la paz como para la violencia se aprenden o se desaprenden. La violencia, tanto la paz como la violencia, se aprenden. No es innata a la naturaleza humana. Un niño no nace odiando, no nace violento, pero tampoco nace en paz. Lo hacemos. Lo hace el contexto en el que se mueve, los espacios de sociabilización en los que coexiste. Es ahí donde tenemos que poner el énfasis especial
para la construcción de paz. Son esos contextos de socialización los que la familia, la escuela, las comunidades, los que tienden a que vivamos más en paz o vivamos en violencia. Entonces, no nacemos violentos y no nacemos en paz, nos hacemos. Y es aquí donde está el potencial que estoy invitando y el que quiero hacer el énfasis el día de hoy. Que estas actitudes para la violencia se pueden desaprender. Y estas actitudes para la paz se pueden aprender. Pero hay que aprenderlas y aprender cuesta. Cuesta mucho porque requiere un esfuerzo tanto de los docentes como de los estudiantes. Entonces, hay esperanzas. Esta frase de la Declaración de Sevilla que congregó a todos estos agentes de paz que dijeron no al determinismo biológico, que solamente beneficia a los señores de la guerra, a los que lucran con la violencia. Si es inherente la violencia, si todos somos violentos, pues armémonos todos y a ver cómo nos va, ¿no? Y entonces, como dirían, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos, ¿cierto? Ante este determinismo, estos agentes de paz dicen, cuidado, no demos espacio a los agentes de la violencia, construyamos paz a través de la educación para la paz. Y para la educación para la paz hay muchos materiales. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los pocos videos que existen sobre mediación escolar o que habla de mediación escolar o de la necesidad de mediación escolar en un contexto de violencia escolar. Entonces voy a pedirle a Alex que nos ayude por favor con un video que se llama El sándwich de Mariana. Quizá alguno de ustedes ya lo ha visto, es de un gran cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, que refleja muy bien todas estas microviolencias que llevan a que se ejecute, se lleve a cabo violencia en las escuelas. Entonces, va a ser la punta de lanza para todas las herramientas y métodos que propongo, incluso estrategias, para empezar a lidiar con la violencia en las escuelas. Entonces, Alex, si nos ayudas, por favor, con un video, con este video. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, hoy no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Gorda. Ay.
andas viendo, imbécil? Busco pegamento, ¿tienes? ¿Es que pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel, Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. ¡Susana! Susana, ¿qué onda? ¿Cómo Perdón, que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina minutos, muy te rápido la para caliento una... en 10 minutos, Mario. Ay, sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Bueno, para te la nada. pongo para Déjalo, tomar. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera fue hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? No ¿A dónde? sé, ¿de qué estás hablando, ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio a él? Es mi Para que te brillo. veas muy guapa, para que se den sus kikos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta.
Muchas gracias, Alex. Bueno, de los pocos materiales que existen hechos por mexicanos sobre el tema del acoso escolar, y esto nos va a dar la pauta para entrar de lleno al tema de la violencia en el ámbito escolar y las diferentes técnicas, habilidades que podemos utilizar para dar con ellas. Y yo pediría en estos momentos que nos enviaran en el chat algunas de las violencias que detectaron en el video de este círculo de distintas violencias que presenciamos. Entonces, sí, por favor, nos ayudan enviando en el chat distintos tipos de violencias que detectamos para irlas asociando a lo largo de la presentación. Violencia intrafamiliar, psicológica, física, verbal, de género, sexual, emocional, psicológica, laboral, excelente. Aquí lo interesante es que obviamente está claramente reflejado que la violencia que está ejerciendo la aparente agresora no es una violencia aislada, es un cúmulo de violencias que han sido simplemente, que se han ido asociando, que se han ido juntando y que explotaron. Y aquí empieza lo interesante en esta conversación. La violencia viene de conflictos irresueltos. Jonathan Galton, uno de los grandes estudiosos del tema de la paz y conflictos, dice, donde hay conflictos que no se han resuelto, hay conatos de violencia. Si queremos resolver las violencias, tenemos que resolver esos conflictos irresueltos. Y aquí claramente se ven en el video cómo estas diferentes violencias que se viven en el hogar o en los diferentes espacios de sociabilización, no solamente se siguen reproduciendo, sino que mutan y muchas veces llegan a ser incluso más violentos. Los niños en algún lado aprendieron estas violencias, a maltratar, a sobajar, a lastimar a alguien. Pero así como lo aprendieron, lo pueden desaprender. Vivo en estos momentos en Uppsala, Suecia, como les digo, en uno de los países que tienen los más altos índices de paz. Y ahora en la investigación que estoy haciendo para entender qué explica que haya ciertas geografías de paz bien consolidadas y otras que no pueden consolidarse, empiezo a ver los indicadores de estas geografías de paz y me doy cuenta que lo que hace que ciertas sociedades vivan en paz es que han invertido para la paz. En primer lugar, han detectado estas violencias que son derivadas de estos conflictos irresueltos: desigualdad, inequidad, existencia o inexistencia de instituciones que manejen los conflictos de forma legal, de forma canalizada pacíficamente. Entonces, hay que aprender qué han hecho estas sociedades para disminuir los altos índices de violencia, para tener altos índices de paz. Y una de las claves ha sido que se han educado por la paz, han invertido en educación para la paz. Y eso me va a llevar a compartirles algunas de estas posibilidades de construcción de paz. Si ya sabemos que la violencia viene de algún lado, se aprendió en algún lado, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, así como la aprendimos ahí, la podemos desaprender. Y ahí es el rol de la escuela. Y el rol, obviamente, de las familias. Pero en este momento estamos, sobre todo, un público docente. Nuestra posibilidad de deconstruir lo aprendido en otros espacios de sociabilización que no están contribuyendo a la paz, sino a la violencia. Entonces, como dijimos, la paz no va a ser gratuita, no va a ser innata,
no vamos a nacer con ella, hay que trabajar por ella, hay que esforzarnos para lograrlo. Y si queremos vivir en una cultura de paz con altos índices de paz, como lo que han logrado los países, sobre todo escandinavos, o los que si ustedes se meten al internet y buscan índice global de paz y ven los países que están en los primeros lugares por sus altos niveles de paz, ustedes verán en qué han invertido. Los recursos siempre serán escasos, pero ¿en qué han decidido invertir? Y han decidido invertir en educación para la paz. Entonces, ¿qué es la educación para la paz? Es esta formación continua, dinámica, que permite entender y aplicar formas no violentas para transformar los conflictos. Fíjense qué inversión más inteligente, más estratégica. Desde chicos, a pesar del ambiente de violencia que puede haber en la casa, los niños están aprendiendo en las escuelas que hay formas distintas de resolver los conflictos que no son la violencia. Fíjense qué fuerte. Le estamos ya dando desde las escuelas, a pesar de otros entornos de sociabilización, les estamos dando herramientas, habilidades a los muchachos y a los jóvenes, a los niños, para que transformen sus conflictos de forma no violenta. Entonces, es adquirir y reforzar esos valores, actitudes, conocimientos, comportamientos para vivir en paz. Fíjense, no nacemos, y aquí vienen claves, no nacemos comunicándonos de forma no violenta o no nacemos comunicándonos de forma efectiva. Hay que aprenderlo. Y ahí está el rol de la escuela. Aprender a comunicarse de forma asertiva y no violenta. Esta es una inversión que construye a la construcción de paz, que contribuye a la construcción de paz. El objetivo de la educación para la paz, en el que han invertido sociedades con altos índices de paz, es en el pénsum escolar. Mi hijo Emiliano, que va aquí en la escuela, yo le veo su currículum escolar y tiene materias que en México serían clases impensables además. Tiene clases de empatía, de manejo de emociones, de transformación de conflictos y tienen espacios de mediación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ya tienen una base para que ellos mismos puedan resolver sus conflictos. El objetivo de invertir en esta educación para la paz es que van a apostar en una cultura que privilegie la solución de los conflictos a través del diálogo, el manejo de emociones y la negociación colaborativa en lugar de lo que tanto énfasis hacemos en México, y perdón aquí los de la SEP, en las competencias. Incluso el lenguaje, fíjense, que utilizamos en México para la educación es violento. Cuando estamos educando a nuestros jóvenes en competencias, estamos mandando mensajes. Estamos incentivándolos a que se eduquen para salir a competir, a ganarle, no a cooperar, no a comunicarse de forma no violenta o no a comunicarse de forma asertiva, sino a ganarle, no a ganar más juntos. Entonces ya hay un problema de origen hasta en el lenguaje, que son detalles, pero que reflejan mucho todavía nuestra falta de cultura de paz, que solamente se va a lograr con una educación para la paz. Y fíjense aquí una frase que encontré maravillosa de un agente de paz que dice: si realmente queremos construir paz, educar a través de la educación para la paz, no va a ser gratis esta cultura de paz, hay que educarnos para lograr esta cultura de paz, para vivir en una cultura de paz. Hay que cambiar el ser para el hacer. Hay que hacer que nuestros hijos, nuestros estudiantes sean más cooperativos, no más competitivos. Que sean personas que se comuniquen mejor, no que debatan mejor. Son pequeños, parecen pequeños cambios, pero no son cambios completos de chip. Que salgan de las aulas a enfrentar esas violencias que van a vivir en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en el parque, con herramientas suficientes, habilidades suficientes para que la violencia se convierta en impensable. Y es lo que han logrado las sociedades con altos índices de paz, que la violencia, fíjense qué maravilla, eso es el más grande indicador.
se convierta la violencia en algo impensable. Un niño, una niña no va a pensar utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Y hay dos incentivos muy grandes. Uno es que socialmente está inaceptada la violencia, no hay tolerancia a la violencia. Socialmente te inhibe usarla. Y en segundo lugar, hay toda esta educación para la paz que te dice, que te enseña, que te educa a que hay otras formas de resolver los conflictos que no es vía la violencia, sino la negociación colaborativa, el diálogo, la comunicación efectiva y eficaz. Entonces, aquí hay algunas de las herramientas, de las estrategias que se pueden utilizar en las escuelas para educar para la paz. Uno, por ejemplo, incluir cada vez más, si no se puede en el pensum escolar, porque ciertamente institucionalmente todavía no cambia el chip de arriba, pero sí talleres, sí conferencias sobre transformación positiva de conflictos. Estos talleres pueden cambiar la vida, salvar vidas incluso, de los muchachos y las muchachas que están jóvenes, que están recibiendo los talleres. ¿Por qué? Porque están viendo que hay salidas. Yo cuento mucho que se me acercaron de la SEP en algún momento cuando estaba en auge esto del acoso escolar, del bullying, por los altos índices. Y estaban realmente muy preocupados los funcionarios que se me acercaron de la SEP. Y me dicen, Luz Paula, ve las cifras. Ciertamente, ya no solamente nuestros jóvenes, nuestros niños están desertando las escuelas. Nuestros niños y niñas, cada vez más jóvenes, están suicidando. ¿Por qué? Porque se ven sin salida. Se ven sin herramientas para transformar los conflictos, que se han agilizado, agudizado y hecho más crueles con las redes sociales y los nuevos instrumentos electrónicos. Entonces, al tener herramientas, al tener un taller, un curso sobre transformación de conflictos, puede abrir estas ventanas que hablábamos en un origen a estos muchachos y que salgan de esta visión túnel sin salida para entrar a una visión de solución, de transformación de los conflictos. Otra de las grandes posibilidades para ir construyendo paz en contextos que todavía predomina la violencia o la cultura de la violencia es la mediación. Y la mediación escolar, que es la que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a ver cómo la mediación escolar puede detectar a tiempo, puede ser una herramienta preventiva fuertísima, pero además puede ser uno de los grandes mecanismos para reconstruir relaciones y para salvar vidas también. Vamos a entrar de lleno con ella en unos momentos. El diálogo. Como dijimos, el diálogo no va a ser innato, no nacemos dialogando, tenemos que educarnos. Y no es fácil, es bien difícil dialogar con un verdadero o un genuino interés por entender por qué el otro ve el conflicto como lo ve. Recuerden que el conflicto no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. Cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros vemos al objeto sujeto en conflicto de forma distinta, no como es, sino como somos nosotros. Eso es fuente de conflicto. Entonces, el dialogar realmente va a ayudar, pero saber hacerlo con técnicas, habilidades, mensaje tú, mensaje yo. Todos estos hay materiales maravillosos que con mucho gusto puedo compartir, especialmente el libro de Marina Castañeda, Escucharnos, el arte del diálogo, que hay que preparar desde el espacio, las palabras, el espacio donde se va a dialogar, que invite al diálogo. La forma en que preparo todo eso habla por ti. Educación emocional es otro. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a que comportamientos incluso químicos, reacciones incluso químicas como las emociones, puedan ser canalizadas de forma efectiva? Esto les digo, están en los currículums de las escuelas escandinavas. Finlandia, Suecia,
Noruega no lo sé, tengo pero en la que conozco de primera mano, Suecia y Finlandia, son parte del pensum escolar. A los niños se les educa a canalizar sus emociones, reacciones químicas de forma asertiva, de forma constructiva. Recuerden, las emociones muchas veces no las podemos controlar porque eso, son reacciones. Cuando me enojo, me caliento, sube la temperatura. Cuando tengo miedo, me enfrío, baja la temperatura. Son reacciones que si no estamos educados para controlarlas, detonan y pueden deteriorar el conflicto. Porque si estoy enojado, digo más de lo que realmente creo. Entonces, no solamente es el conflicto, porque me perdiste, porque no me has pagado, porque no me saludas, sino que además ya te recordé a tu tía, ya te recordé a tu mamá, ya, ¿no? Entonces, ¿qué es el conflicto? Una cebolla, donde se van agregando capas y capas y capas y capas y capas a la raíz del conflicto, que llega un momento en que nos olvidamos qué realmente era lo que nos distanció, nos separó. Entonces, una educación para la paz va a ser aquella que nos va a dar tantas herramientas tan importantes como educación emocional, empatía. Imagínense cursos de empatía. ¿Cuántos de nosotros, y aquí en el chat, a ver, cuántos de nosotros honestamente hemos tomado una clase de empatía? Una de las principales herramientas para entender el otro lado. Esa otra forma de ver las cosas que es legítimo, tan legítimo como el mío. Entonces, la empatía en estos países con altos índices de paz es una materia dentro de un curso. Y eso nos empieza a dar indicios de por qué viven en paz, por qué estos altos índices de paz. Hay razones, y estas razones es esta educación para la paz, esta inversión para la paz. Otra de las grandes posibilidades para construir la paz, a pesar de los contextos todavía de violencia, es la formación de muchos agentes de paz, agentes profesionales para la paz. Donde estemos en nuestros COBAD, que estemos en nuestras escuelas secundarias, prepas, etcétera, formando cada vez más agentes de paz, mediadores escolares, mediadores comunitarios, policías de proximidad que sean mediadores, en fin, donde haya estos agentes que estén coadyuvando a formar o a contribuir a la construcción de paz. Y esto donde cada vez sea más impensable o menos tolerable el uso de la violencia. Entonces, fíjense lo que va explicando las posibilidades para la construcción de paz. Uno, que nos eduquemos para la paz con todas estas diferentes habilidades: transformación de conflictos, mediación, diálogo, empatía, educación emocional. Y dos, que existan muchos y diversos lugares formales e informales para que la construcción de paz sea posible, para que la mediación se pueda llevar a cabo. Y eso no tiene por qué ser costoso. Un centro de mediación comunitaria municipal, un centro de mediación escolar, un centro de mediación comunitario o municipal, en fin, espacios físicos sencillos donde las personas puedan ir a resolver sus conflictos de forma pacífica, profesional y segura. Otra de las posibilidades para construir paz es institucionalizarlo, que en los COBAD, en las preparatorias, en las secundarias, existan institucionalmente estos mecanismos para construcción de paz, acuerdos de convivencia, que sean acordados verdaderamente entre los diferentes sectores que participan en el entorno escolar: maestros, administrativos, estudiantes, asistentes, en fin, padres de familia, en fin, todos los involucrados, para que estos acuerdos de convivencia realmente se cumplan. Aquí un tip clave: el involucrar compromete. En la medida en que más personas del entorno escolar estén comprometidos, estén incluidos en políticas educativas, en esfuerzos educativos, mayor se la jugarán con ustedes, mayor compromiso tendrán. Otra forma de institucionalizar estos mecanismos de construcción de paz, además de estos acuerdos de convivencia, es
empezar a tener estos centros de mediación o estos protocolos para el uso de la mediación. Vamos a ver ahora cómo se detectan los casos de acoso escolar, que si existe esta institucionalización de los mismos, puede salvar vidas. Otra forma de institucionalizar los mecanismos para la construcción de paz son todos estos centros de justicia alternativa que pueden también favorecer que los conflictos se resuelvan a través de la mediación, la conciliación, y ya no a través de muy arduos y muy costosos procesos judiciales. Entonces, estas son algunas de las posibilidades que podemos empezar a pensar en nuestros entornos escolares para fortalecer la cultura de paz. Esto lo han hecho, les digo, son parte de la investigación, las geografías de paz, es decir, los entornos escolares que hoy tienen altos índices de paz. Han invertido en estas posibilidades para la paz. Otra de las grandes posibilidades para la paz es recuperar y visibilizar estas memorias y saberes para la transformación de conflictos. Hay que estar permanentemente recordando lo que sí tenemos por la paz. Fíjense, algo que a mí me sorprende muchísimo es que los mexicanos no estamos conscientes. ¿Cómo podemos vivir en paz si pasamos la vida festejando la revolución, la independencia, la guerra, y no la paz? Y la prueba más grande de ello es que tenemos monumentos, días festivos para celebrar la guerra, pero no tenemos un día para celebrar la paz. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que México tiene un premio Nobel de la Paz? ¿Alguien sabe de los que estamos ahí conectados? Por favor, en el chat, mándenos, ¿sabían? A ver, envíenos si es cierto el nombre del mexicano que tiene un premio Nobel de la Paz y que no lo sabemos. Porque nos hemos dedicado a vanagloriar la guerra, ¿no? A honrar la guerra que nos dio patria, pero no visibilizamos, no hacemos referencia de lo que nos hace un pueblo que construye paz. García Robles, ahí muy bien, aquí varios y varias, muy bien, muy bien. García Robles logró desmilitarizar América Latina de armas nucleares en los 70s, periodo de la Guerra Fría, y recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuántos mexicanos lo sabemos? En las escuelas no se enseña eso. Se enseña Zapata, se enseña Villa, y muy bien, son nuestros héroes nacionales, pero no referenciamos lo que sí nos da paz. Entonces, si queremos vivir en paz, tenemos que visibilizar la paz y minimizar la violencia, no tolerar la violencia. Este es otro de los ingredientes que ha permitido a las sociedades que hoy tienen altos índices de paz vivir en paz. Está altamente sancionado vanagloriar la violencia y está altamente valorado visibilizar la paz. Tenemos también como posibilidad para fortalecer la construcción de paz muchas metodologías participativas, y que estas metodologías participativas tienen que ser muy interactivas, con videos, con juegos, etcétera, que incluyan esos actores a los que va dirigida, a los jóvenes. El gran problema en México, y esto lo digo aquí a los directivos, es que hacemos muchas políticas para jóvenes, no con los jóvenes. Si queremos realmente construir paz, tenemos que involucrar, que incluir a los beneficiarios. Tenemos que trabajar con ellos, porque ellos ya tienen otro lenguaje, otra manera de participar. Entonces, tenemos que utilizar metodologías mucho más participativas y que vengan de las personas que van a implementarlas. El siguiente punto es que tenemos que generar muchas y diversas propuestas. Recuerden, cada cabeza es un mundo. México es un país muy plural, muy diverso.
Necesitamos muchas iniciativas de paz, estimularlas, darles la bienvenida. Creatividad es una de las herramientas más importantes para la construcción de paz. Entonces, démosle la bienvenida a muchas y diversas construcciones, propuestas para construcción de paz que sean multidisciplinarias, que generalmente son las mejores, porque involucran una visión sociológica, psicológica, urbanista, etcétera, mucho más completa para ser más incluyente y, sobre todo, humanizadas, donde el ser humano esté en el centro de las políticas escolares, políticas públicas, etcétera. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes. Las sociedades que viven en paz, las escuelas que tienen altos índices de paz, son aquellas que fortalecen a los conectores en esas geografías de paz, en esas escuelas, en esos espacios escolares. Fortalecen a los conectores, es decir, a los líderes que propician eventos culturales, al director que ayuda a la construcción de centros de mediación, los referentes para la paz, pero además que festejan a los que están haciendo exposiciones por la paz, etcétera, pero además trabaja con los divisores. No los excluye de la escuela, sino les da la bienvenida. Y aquí viene otra de las preguntas que queremos que por favor muy activamente nos respondan. ¿Ustedes creen que se deben incluir a los agresores en los procesos de construcción de paz? ¿O no? ¿O solamente con quien quiera construir paz? Entonces, ayúdenos a contestar esto. Alex, por favor. Sí, vamos a dejar abierta la votación durante 30 segundos. Pedimos su colaboración para que puedan participar. Y en este momento, afortunadamente, llevamos el 60% de las participaciones y nos quedan 15 segundos más para su participación y continuamos con esta interacción. Sinaloa ha sido de los estados más participantes hasta ahora también en el diplomado de la Fundación SLIM sobre cultura de paz. Entonces, a ver, sigamos con esos estándares tan altos. ¿Ustedes creen que para lograr estos procesos de construcción de paz se debe incluir a los agresores, a los que nos han fallado en los procesos o no? Primero trabajamos nosotros y no trabajamos con ellos. Alex. En este momento doy cierre a la votación y tuvimos una participación del 78% y estos fueron nuestros resultados. Muy bien. Bueno, ahí está. 93%, la inmensa mayoría dice que sí, y hay un 7% muy legítimo que dice no. A ver, la paz, para que realmente se consolide, tiene que incluirnos a todos y a todas. Y aquí, como vimos en el video, los ofensores, los agresores, de alguna u otra forma son víctimas de otras violencias. Si queremos construir paz, tiene que ser una paz incluyente, donde quepamos todos y todas. Porque si no lo hacemos, vamos a generar nuestros peores Frankensteins. Y eso es lo que está pasando un poco en nuestro país, a nivel grande. Fíjense, mientras México presume que cada vez tenemos más prisiones y de más alta seguridad, como fíjense qué fuerte, ¿dónde pones tus recursos escasos? Construir prisiones, ¿no? Otras sociedades, otros países con altos índices de paz están cerrando prisiones. Y no quiere decir que no tengan delincuencia, no quiere decir que no tengan personas que fallen en la sociedad, quiere decir que han decidido responder a esto, a esta criminalidad, a la delincuencia de otra manera, de una manera que no genere más violencia, porque ¿qué pasa si los metemos a las prisiones? Los excluimos. No se van a volver mejores personas. Como está hoy el sistema de justicia, como están hoy las prisiones, no van a ser mejores personas. Esas personas, además de que las cárceles están llenas de pobres, no solamente de delincuentes, muchas de estas personas son
víctimas también, de malos procesos judiciales, de pobreza, de inequidad, etc. Pero en las prisiones, como están hoy, además de enojados, frustrados, van a salir y van a salir con un deseo de frustrados, enojados y con ganas de venganza. Y profesionales además porque aprendieron algunas técnicas de violencia, de uso de la violencia. Entonces, se convierten en nuestros peores saboteadores de los procesos de paz. Entonces, si realmente queremos construir paz, otra de las posibilidades es que además de fortalecer, visibilizar a los conectores de los procesos de paz, a los que nos unen, a los que nos hacen fuertes nuestros procesos, tenemos que trabajar con los divisores, los que nos han fallado. Solamente así tendremos un proceso de largo plazo y sustentable. Muy bien, pues ahora muy rápidamente, porque el tiempo es el peor enemigo. ¿Por qué y para qué la mediación? La mediación, así como la transformación positiva de conflictos, la empatía, el manejo de emociones, son habilidades, técnicas, incluso la mediación, yo diría que es una estrategia para prevenir conflictos, pero también una estrategia no solamente para resolver los conflictos, sino para transformarlos de raíz. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la mediación? Antes de derivarla a la mediación escolar y por ver la importancia que tiene para la transformación del entorno escolar y de la vida de los estudiantes que están viviendo violencias, distintas formas de violencias irresueltas o conflictos que no saben cómo manejar. La mediación es la intervención de un tercero, una tercera, que es aceptable para las dos partes, que es imparcial. A mí no me convence mucho lo de neutral, pero imparcial y que carece de poder de decisión. En una disputa o una negociación entre dos partes que tiene el fin de ayudarlas de forma voluntaria a llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para las dos personas. Fíjense qué maravilla. Un mediador va a ayudar a estas partes que no pudieron llegar por sí mismas a resolver un conflicto, cambiar el estado de las cosas o transformarse. Se dice que la mediación es una negociación asistida. ¿Por qué? Porque las partes no pudieron de forma directa resolver el conflicto. Entonces van a solicitar a este tercero, uno, que los ayude a entender por qué no pudieron resolver el conflicto por sí mismos. Dos, a que los ayude a generar de forma segura, confiable y pacífica muchas y distintas posibilidades de solución. Y tres, va a garantizar que estos acuerdos a los que se llegaron se implementen. Realmente un buen mediador va a ser aquel que saque lo mejor de las partes, que quizá por el mal manejo de emociones, que quizá por esta visión túnel que podemos tener por la falta de educación para la paz, nos está impidiendo ver alternativas. Un mediador va a hacer eso, este tercer ojo que va a ayudar a las partes que están muy encasilladas a buscar una solución que sea mutuamente satisfactoria. Busca generalmente este principio de ganar-ganar, donde las dos partes salgan sintiéndose que lograron satisfacer sus necesidades más humanas, más importantes. Y sobre todo se va a garantizar porque se construyó sobre la confianza y la confidencialidad. Nada de lo que ahí se cuente en el proceso de la mediación va a ser utilizado más tarde. Es un proceso tan bello que solamente se garantiza a través de la construcción de confianza. Y la construcción de confianza se gana, uno, con una preparación que dé confianza. ¿Por qué? Porque se maneja de forma muy profesional, pero dos, por todos estos mecanismos de confidencialidad, de voluntariedad, pero además de interés genuino en coadyuvar a acuerdos que satisfagan a las dos partes. Los acuerdos son resultado de lo que las dos partes han llegado a dialogar y que va a satisfacer sus necesidades más profundas. La mediación
Como todo proceso o como toda estrategia tiene un proceso, tiene distintas etapas. Por eso funciona, porque lleva un ciclo que se tiene que ir cubriendo para poder llegar a un fin. El mediador en la introducción y voy a compartir varios vínculos para que vayan a videos que los van acompañando al proceso de mediación. En esta introducción el mediador va a ir generando la confianza entre las partes a través de delinear qué es la mediación y qué no es la mediación. Quitar también las falsas expectativas y a dar todas las garantías de que lo que ahí se habla, ahí se queda. Va a ver también cómo se sienten las partes, si las partes están ahí por su voluntad. En la segunda etapa, que para mí es la más importante, es la etapa en donde las partes en el conflicto van a contarse lo que pasó, su historia, su visión del conflicto, y donde aquí el mediador ayudará a que las dos partes entiendan que las dos partes son legítimas, porque son de cada parte. Y va a ayudar a que las partes entren en un proceso de empatía, que se pongan en el lugar del otro, que sientan o que traten de sentir lo que el otro sintió. Entonces, una vez que ayudó el mediador a que se escuchen las historias, que se escuche el conflicto desde la visión del otro, con respeto, garante del tiempo, de la seguridad del otro y la otra, va a lograr esa conexión. ¿Qué genera el conflicto? La desconexión, que después se vislumbrará en la falta de comunicación. Lo que hace el mediador es conecta otra vez a las partes y conecta sus historias. Pero lo más bello que hace el mediador es una vez que conectó esas historias para que las partes empezaran a decir, no lo había visto así, no lo habías visto así, porque tú no tienes esos lentes que yo tengo para verlo así. Entonces va a lograr esa conexión que de otra forma no se lograría. Pero lo más importante que va a hacer el mediador es una vez que ya las partes entendieron el conflicto desde los zapatos del otro, van a empezar a generar muchas y distintas soluciones. Entonces ya se supo el pasado, ya se supo qué pasó, pero sobre todo van a haber soluciones al futuro. Se van a convertir ya no en partes del problema, sino en partes de la solución a través de la tercera etapa, que es la lluvia de ideas. Aquí el mediador va a ayudar a las partes a que de muchas maneras saquen lo mejor de sí, muchas creativas, va a ayudar a incentivar la generación de muchas y diversas opciones, alternativas de solución para que se resuelva el conflicto satisfaciendo las necesidades de las dos partes. Va a ayudar en el cuarto punto a redactar los acuerdos. Esto da credibilidad, confianza en el proceso a los mediados y finalmente ese acuerdo se firma por las dos partes, el mediador de testigo, y con la nueva ley de justicia penal que se aprobó en 2018 y que ya es ley, estos acuerdos pueden ser llevados a un centro de justicia alternativa y se convierten en cosa juzgada. Entonces, también pueden dar garantía en caso de que se quisiera. Aquí está una de las gráficas más bonitas que tengo y un mediador va a hacer precisamente que las partes se centren en lo que en filmina se ve en el triángulo verde, los intereses comunes. Un mediador lo que va a hacer a través de todo lo que va escuchando de las historias de las dos partes, con este tercer ojo que va viendo a las dos partes del conflicto en toda su dimensión, va a lograr ver los puntos en los que coinciden, los acuerdos posibles, porque hay las coincidencias más grandes. ¿Qué une a las partes? El triángulo verde es lo que une a las partes. Los cuadros, los triángulos rojo y azul son lo que los separa. Un mediador a través de la lluvia de ideas, de este tercer punto que hablábamos en el método, va a ayudar a que, cuando generen más alternativas de solución, este triángulo que ahorita parece pequeño, verde, se vaya convirtiendo en más grande, abarque más lugar y vaya haciendo más pequeño los triángulos que separan a las partes. Entonces, hace más grandes las coincidencias y minimiza, si no elimina, minimiza las diferencias. Eso es lo que hace un buen mediador. Maximiza las coincidencias porque se enfoca
en los acuerdos comunes y minimiza las diferencias. Pero la mediación no es una panacea, no todo es mediable. Hay muchos asuntos que no son mediables. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar en casos graves no es mediable, sobre todo si son sistemáticos, donde hay violencia física recurrente, no es mediable. La violación de derechos humanos no es mediable. Las violaciones federales, narcotráfico, trata de personas, en fin, no son mediables. Y casos que involucren trastornos psiquiátricos. Entonces, son casos donde las dos partes de forma voluntaria y dentro de la ley, del Código de Procedimientos Penales, ustedes pueden verlo, pueden hacerlo. Pero en las escuelas casi todo es mediable. Casi todo es mediable siempre y cuando no vaya en contra o en detrimento de la dignidad de las personas que están siendo mediadas. Y eso el mediador tendrá la ética y los funcionarios de la escuela la supervisión necesaria para que lo que se medie ahí sea conforme a lo que la mediación y la ética de la mediación permite. Ahora, si entrándonos en el potencial de la mediación escolar, diríamos que la mediación escolar no solamente es un instrumento, es una estrategia para promover la cultura de paz en las escuelas, en los planteles escolares. El simple hecho de que existe este esfuerzo de impulsar, de promover la mediación escolar, habla de la escuela, de que hay una apuesta por la construcción de paz vía no violenta. Consiste en la formación, fíjense, de mediadores, donde se invita a la comunidad escolar, a los jóvenes, a los estudiantes, a que sean mediadores, a que se formen en la mediación. A los maestros que se formen también como mediadores, a los alumnos, al personal administrativo. Ya dijimos, entre más personas dentro del entorno escolar participen, mayor posibilidad de que consolide a largo plazo este proceso. Y habla bien de la escuela, habla de este esfuerzo genuino y profesional de resolver los conflictos de forma pacífica, en paz, y no de forma violenta, que sería la expulsión. Y ayuda sobre todo a que las partes resuelvan con ayuda de la escuela y sus agentes de paz los conflictos por sí mismos. Porque ¿qué hacen los mediadores? Sacan lo mejor de las partes. El mensaje clave que tiene que quedar y la gran respuesta ante el acoso escolar, estos índices espantosos, ya no solo de deserciones escolares, sino de deserciones escolares, sino de suicidio, son que entre más personas en el entorno escolar estén empapados en mediación escolar, van a ser capaces de detectar a tiempo los acosos escolares. Van a poder frenar el suicidio, la deserción de estudiantes de la escuela. Entonces, puede ser la estrategia más inteligente que utiliza una escuela para afrontar las violencias que se están viviendo, como vimos en el video, en las escuelas, que se reproducen desde el hogar, desde la comunidad y que obviamente se transmutan y reflejan en la escuela y en la convivencia escolar. Sería, en mi opinión, y sería interesante en las preguntas, la apuesta más grande que haga la escuela en materia preventiva, en primer lugar, y en segundo lugar, en materia de transformación del conflicto. Una vez que ya existe, que ya detonó, ¿cómo lo resolvemos? De forma pacífica, es decir, tratando de transformarlo, o de forma violenta, expulsando al ofensor. ¿Qué asuntos pueden ser llevados a la mediación escolar? Bueno, ¿cómo convivir mejor en las diferencias? Cada vez más en las escuelas convive la diferencia porque cada vez se estimula más por las redes sociales, la globalización, el derecho a la diferencia, que es un derecho humano. Entonces, este deseo de vivir la diferencia también genera conflictos. Entonces, la mediación ayudaría a que estas diferencias puedan llevarse de forma pacífica,
que puedan ser, llevarse en armonía, que pueda ser una convivencia armónica dentro de las diferencias. Puede prevenir la violencia, como dijimos, y puede intervenir frente a un conflicto que de no llevarse puede escalar hasta el suicidio. Puede llevar a la reparación del daño en caso de que se haya cometido un acto que dañó, lastimó a algún miembro del entorno escolar, y puede llevar a la reconciliación de las partes como parte de este esfuerzo por construir la paz. Es muy importante hablar y hablar mucho, mucho, no cansarnos de la importancia de enfrentar con todo nuestro entusiasmo, energía, creatividad, el acoso escolar, que es un problema muy serio, que lleva como dijimos, a la peor expresión de la violencia, que sería la muerte, el suicidio. El acoso escolar, el famoso bullying, es esta forma de violencia física, pero sobre todo psicológica, que tiene esta característica que es continuada, sistemática, no es aislada, no ocurre una vez, sino que se da repetidamente y que se da a una persona o se inflige a una persona, a una víctima que es vulnerable y que no puede defenderse por sí misma. Esas serían las condiciones o las características más importantes del bullying, que se da de forma psicológica o de forma física, de forma reiterada, sistemática, no es aislada, y se da sobre personas muy vulnerables que no pueden defenderse a sí mismas. Por eso se da contra ellos. El mensaje aquí es que la víctima no está sola. Que hay personas capaces de detectar a tiempo para prevenir, parando a tiempo, cortando de tajo, y que sirva como una oportunidad para hablar del daño que genera, cómo lastima el acoso escolar, y sensibilizar, atenderlo y resolverlo antes de que escale a su peor expresión, que sería la muerte. Entonces, el mensaje más grande que se puede dar es que va a ayudar la mediación a llamar rápidamente, en caso de que se esté dando, a las partes que están agrediendo para que entiendan el dolor que están y las consecuencias que pueden estar provocando en la víctima. La característica más importante que quiero que quede y que podemos profundizar más adelante si quieren, es que siempre y únicamente se va a dar cuando existe asimetría de poder, cuando existe esta víctima que no se puede defender, y generalmente el victimario, el ofensor, no lo hace solo. Como vimos en el video, lo hace con otros. Tiene que sentirse empoderado. En la medida en que nosotros le quitemos esa fuente de poder a este divisor, a este agresor, en esa medida vamos a poder balancear. Y por eso ahí los mediadores, ahí los agentes de paz tienen que estar muy pendientes, detectar a tiempo qué es lo que le da esta fuente de poder a este agresor para quitárselas, sensibilizando a quien le apoya y obviamente mediando con el agresor. Tiene la intención de hacer daño y se reitera en el tiempo. Algunas de las manifestaciones más claves que aquí ustedes ya pueden empezar a detectar para ver si algún niño o alguna niña, un joven está viviendo acoso escolar, es que se le excluye, que está solo, que no se le integra o sola, que empieza a recibir jueguitos, agresiones verbales, después se convierten en agresiones físicas y amenazas que pueden ahora ser muy electrónicas, ¿no? Y incluso algún acoso escolar, algún acoso sexual. Voy a ir más rápido porque quiero dejar buen tiempo para preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las consecuencias más notorias de este acoso escolar? Es que daña, duele. Muchas veces los agresores no se dan cuenta del daño que causan, porque no tienen los referentes. Por eso es tan importante el proceso de mediación, donde en esta etapa que hablábamos del cuéntame, la parte le cuenta su agresión, cómo lo lastima, cómo le está dañando estas bromitas, estas burlitas,
este esconder material, estos empujoncitos, estos toqueteos de más. Entonces, muchas veces cuando estos agresores, que también fueron víctimas, como la niña que vemos en el video, no entiende el daño que está haciendo porque no es consciente, pues si así se relacionan mis papás, si la forma de relacionarnos es gritándonos o pegándonos, el que más grite, más gana, ¿no? Entonces, al faltar a la carencia de referentes, obviamente la mediación va a permitir que la parte ofensora se dé cuenta del daño provocado. Otra de las consecuencias es el bajo rendimiento escolar. Nosotros como docentes podemos ver si uno de nuestros estudiantes está bajando notoriamente las calificaciones. Aquí hay un indicador muy serio de que algo no anda bien. Algo no le está permitiendo concentrarse en sus estudios y está reflejándose en sus notas, calificaciones. La deserción escolar, los niños que sufren acoso escolar no quieren ir a la escuela o se escapan de clase o pretextan para no ir a la clase. La consecuencia más grave, una de las más graves después del suicidio, antes del suicidio sería la depresión crónica, que están tristes, desmotivados, en fin. Eso también, ahí sería una colaboración padres, administrativos, maestros, que detecten a tiempo cuando estén pasando estas situaciones, que los niños que están viviendo son tan vulnerables que ni siquiera por miedo, por desconocimiento, por falta de referentes, se atreven a denunciar. Entonces, la depresión, empezar a ver estos comportamientos. Y tenemos que ser agentes activos si queremos realmente construir paz a través de la mediación. Y bueno, el caso más grave es el suicidio, que hoy es la segunda, según el INEGI, es la segunda causa más alta de muertes en jóvenes en México. El suicidio precisamente relacionado con consumo de drogas y acoso escolar. No voy a leer todos, esta presentación la van a tener quien la quiera, pero apostar en la mediación escolar es apostar por formas no violentas de resolver el conflicto, es apostar por construir a largo plazo de forma incluyente y transformadora las relaciones escolares, es lidiar con las diferencias inevitables. Lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Entonces, exaltar esas diferencias, pero dentro de un marco de convivencia, de acuerdos de convivencia que puedan llevar a la armonía dentro de las diferencias. Ayuda a que las partes que tienen diferencias, que son normales, se concilien, que pueden llegar a acuerdos, que busquen la cooperación, predomine la cooperación más que la competencia o el ganarle. Promueven valores, posicionan a la escuela como un referente, generan comunidad y generan sobre todo precedentes de que es posible otras formas de relacionarse escuela, familias, estudiantes. Vuelve a hacer conexiones donde se han roto o donde no están claramente conectadas. Es una estrategia de construcción de paz. Bueno, simplemente empezaría a cerrar diciendo que es una acción consciente. La mediación que se tiene que hacer es una acción que se tiene que aprender a través de las distintas mecanismos. Yo tengo varios manuales de mediación escolar que se pueden utilizar para formarse como mediadores. Hay varios talleres, incluso hay talleres virtuales para la formación en mediación escolar, pero parte de esta conciencia para la acción, en que no puedo quedarme a la expectativa viendo cómo otros sufren y no hacer nada y eso, no meterme porque estoy siendo cómplice. Entonces, ¿cómo actuar? Pero desde una acción responsable, una acción profesional, una acción que ayude, que construya paz. Detectar de manera temprana para evitar que el conflicto siga escalando y se convierta en violencia de una forma muy, muy profesional, formando muchos pares, mediadores pares, muchos profesionales en la escuela. Si existe en la escuela este centro de mediación pequeño, llevado a cabo por
maestros formados en mediación, pero sobre todo por estudiantes formados en mediación, ese espacio puede ser el ancla de la construcción de paz en la escuela. Que existe esta infraestructura para la construcción de paz y que, el punto más importante, que se fortalezca a las personas vulnerables. No podemos los mediadores permanentemente estar rescatándolos de conflictos que van a enfrentar allá afuera. Quizá en la escuela ya se consolidó el proceso de mediación y construcción de paz, pero existen otros espacios de sociabilización donde todavía no. Entonces, ¿cómo empezamos a través de la educación para la paz en las aulas, con distintos cursos, con distintos talleres dentro de las escuelas, a fortalecer las capacidades para que las personas, los estudiantes, los jóvenes, puedan ellos mismos dotarse de estas herramientas para lidiar, enfrentar, afrontar los conflictos de una forma más constructiva? Entonces, con cursos de empatía, cursos de inteligencia emocional, cursos de transformación positiva del conflicto, cómo lidiar con los conflictos inevitables de una forma transformadora. Y tiene que ser un proceso que incluya a todos. Si los padres, los administrativos, los maestros no están, alguno de ellos nos falta, estará cojo el proceso. Tenemos que involucrar, compromete a muchos de los que forman la comunidad estudiantil. Alex me está haciendo señas de que tengo que ir cortando. Nos quedan 8 minutos, doctora. 8 minutos. Gracias, Alex. Los grandes retos. ¿Qué nos faltaría entonces para consolidar a la mediación escolar como la gran alternativa para la construcción de paz? Uno, falta que de verdad formemos como una apuesta en las escuelas a personal y agentes capacitados para la mediación. Desde profesores, lo ideal es que haya profesores, por supuesto, pero estudiantes, los pares, para que se vea que es un esfuerzo integral, y si además invitamos a los padres y a los administrativos, mayor será nuestro proceso. Entonces, el gran reto es que seamos capaces de involucrar a muchos sectores dentro de nuestro entorno escolar como agentes de paz, agentes mediadores. Faltan estos espacios que les digo, no tienen que ser caros, no tienen que ser sofisticados, es un espacio asignado, una sala con una mesa, 2 sillas, 3 sillas, un papelógrafo, donde la gente pueda, los estudiantes, los jóvenes puedan ir a hablar en un lugar confiable, seguro y profesional de sus conflictos, para quitarle esta visión de túnel, esta visión sin salida y salvar vidas, salvar relaciones, salvar procesos. Falta también cambiar esta cultura de violencia que todavía predomina, que promueve las competencias y reproduce estereotipos, por una cultura de paz, donde visibilicemos más nuestros premios Nobel, visibilicemos más nuestras geografías de paz, visibilicemos más a los profesores que se están preparando como agentes mediadores, visibilicemos más a los directores que están haciendo estos esfuerzos por estimular a los profesores, incentivando a los profesores, a los estudiantes a que se eduquen para la paz. Es un esfuerzo que puede ser fácilmente apoyado por muchos procesos restaurativos. Hay círculos restaurativos que están, además, de forma gratuita en los centros de justicia alternativa. Se puede pedir a los centros de justicia alternativa que vengan a entrenar a las escuelas en estos círculos restaurativos, que es un trabajo muy fuerte con jóvenes, que ayuda a que de forma grupal, cuando se resuelvan los conflictos. Entonces, se puede pedir talleres, cursos gratuitos en estos centros para que vengan a reforzar estos centros de justicia restaurativa o procesos restaurativos en las escuelas. ¿Qué hacen? Sobre todo estos procesos restaurativos, en primer lugar, van a centrarse ya en reparar a la víctima, al que sufrió el acoso o la que sufrió el acoso escolar. Van a que el victimario o el agresor reconozca el daño, hay un reconocimiento del daño por parte del ofensor, y solamente hasta que reconoce el daño deja de repetirlo, ¿no? Porque ya tiene el referente, ya oyó
en qué daña, en qué lastima. Hay un proceso de reconciliación porque las partes empiezan a empatizarse, a generar empatía, a entender por qué ve el conflicto como lo ve y entender cómo le duele y lo que ocasiona su comportamiento o su dejar hacer. Y hay una reintegración a la comunidad. Entonces, lo que hace los círculos restaurativos, lo que hace la mediación como un proceso restaurativo también es reconectar a las partes en procesos que se han roto en distintos espacios de socialización y que se reflejan finalmente en las escuelas. Todo esto es un proceso de largo plazo, pero que ayuda desde las escuelas a la reconstrucción del tejido social. Porque si los niños, las niñas, los jóvenes en las escuelas aprenden que hay formas distintas de resolver los conflictos que son de formas no violentas, de alguna otra forma generarán el proceso a la inversa, no de reproducir las violencias como vimos en el video, ¿no? De la oficina, el espacio público, el jefe maltratando al padre, el padre a la madre a la hija mayor a la hija menor, la hija menor a la compañera menor, ¿no? Ahora sería un proceso inverso, donde los estudiantes que se formaron en educación para la paz, en cultura para la paz, van a decirle a los padres, a los hermanos, que hay otras formas de resolver conflictos. Entonces, que sean un círculo virtuoso al revés. Eso es la gran esperanza para la construcción de paz. Bueno, voy a dejar espacio para el intercambio, preguntas y respuestas. Simplemente quiero decir que he venido trabajando estos temas por muchos años y tengo muchos materiales. Aquí simplemente pongo algunos para decirles que ahí están las ventanas, hay materiales, hay manuales para la mediación escolar, hay manuales para el manejo de las emociones, hay manejo para construir paz en las aulas, en fin, hay mucho material. Ahora voy a dejar mi correo electrónico también para que nos escribamos y compartamos estos materiales, que esto es parte de la cultura de paz. Entonces, Alex, ¿por qué no abrimos la ronda de preguntas y respuestas? Claro que sí, doctora. Tenemos una participación muy importante de los profesores que nos acompañan, de todos los asistentes. Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, queremos agradecer precisamente a todas las instituciones que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el CONALEP Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sinaloa, TecMilenio, Academia Estatal de Policía, Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Universidad de San Miguel, Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Ayuntamiento de Culiacán y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad de Sinaloa. Muy bien, entonces a continuación pasamos a las preguntas. Las primeras preguntas las vamos a hacer en bloques como los hemos trabajado anteriormente para que podamos darle salida a la mayor cantidad de ellas. Primero, ¿cómo aplicar la mediación escolar en colonias con focos rojos de violencia? La siguiente pregunta es, ¿se puede precisar un plazo de tiempo para mejorar la situación de una comunidad? Y por otra parte nos preguntan, ¿qué estrategias pueden implementarse en las escuelas de educación inicial para la resolución de conflictos? Muy bien. Bueno, impresionada por la calidad de los ponentes. Muchas gracias por estar apostando por esto. Un honor. Gracias. Las preguntas de primera, cada una requeriría un tiempo de calidad. Una disculpa que no sea así, pero daré mi mayor esfuerzo. A ver, la mediación en colonias en focos rojos. Aquí yo lo que sugeriría, sobre todo, es hacer lo que hemos empezado o hicimos el año pasado cuando estuve en Culiacán, precisamente, geografías. Empezar a ver dónde, fíjense, Geografías para la Paz tiene dos instrumentos principales, dos herramientas. Uno, hacer un mapeo de actores. ¿Quiénes son? Acuérdense, información es poder. Entre más información tenga sobre las causas de la violencia, más poder, capacidad de acción tendré
para transformar el conflicto. Si yo no tengo un buen diagnóstico, si no tengo un buen entendimiento del conflicto, no puedo transformarlo. Incluso tengo un libro que se llama Trabajando con el conflicto, que tiene 100 herramientas, que con mucho gusto lo comparto, es un libro electrónico, 100 herramientas para el análisis del conflicto. Entonces, si no se entiende raíz el conflicto, de dónde viene esta violencia, estos conflictos intratados, estos conflictos no resueltos y resueltos, como diría Galton, se da la violencia. Entonces, hay que entender de dónde vienen. Y hay 2 herramientas que yo particularmente uso en focos rojos, ¿no? En geografías de violencia. Y sería 1, mapeo de actores. ¿Quiénes son los actores que están generando esta violencia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están sus fuentes de poder? ¿Quiénes son? Entonces, una vez que se tienen detectados, se trabaja con ellos. No podemos trabajar con todos. El tiempo es el peor enemigo del conflicto, porque les dije, el conflicto es como una cebolla. Entre más tiempo pasa, más acciones, más microconflictos se unen, se reúnen. Entonces se nos olvida en qué consistió la esencia del conflicto. Entonces nos vamos de epicentros a episodios del conflicto. Entonces, 1, hacer un buen mapeo del conflicto. ¿Quiénes son los actores realmente generadores de violencia y dónde están sus fuentes de poder? Y en este mapeo también estarían quiénes son estos agentes de paz, con quiénes podemos empezar a trabajar. A ver, ¿son los narcomenudistas? ¿Son la policía? ¿Quiénes son estos agentes que están generando violencia? Son las maestras, que no están educadas para la paz, sino que están utilizando métodos violentos. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, 1 es un buen mapeo de actores donde se detecta quiénes son los divisores y quiénes son los conectores. Y 2, es una cartografía del conflicto. Es decir, en la escuela, en ese microespacio, las geografías de paz pueden ir, o del conflicto pueden ir desde un micronivel, una escuela, una casa, una familia, hasta un estado. Entonces, dentro de una escuela, ¿dónde se produce la violencia? ¿Es en el baño? ¿Es en la puerta de entrada? ¿Dónde es? Entonces, información es poder. Entre más focalizado tengamos conocimiento de dónde se produce la violencia y quién la produce, más estratégicamente la abordaremos. Si no lo hacemos de forma estratégica, seguirá escalando hasta convertirse en formas más peligrosas de violencia. El tiempo es el peor enemigo del conflicto. La segunda pregunta no dejemos que el conflicto siga escalando. ¿Por qué el conflicto escala? Porque no hemos sido educados para la paz. Hemos sido educados para la competencia. Le tenemos miedo al conflicto. Muchas veces cuando yo pregunto, ¿a quién me da una definición del conflicto? Y todo el mundo me dice crisis, violencia, problema, etcétera. Pero muy pocas gentes la asocian con lo positivo. Un conflicto es una oportunidad, es una oportunidad de cambio, de transformación. Si tenemos una noción de conflicto negativo, obviamente vamos a evitar el conflicto. Y si evitamos el conflicto, lo vamos a poner abajo de la cama y ese conflicto por sí solo mágicamente no se va a resolver. Va a seguir sumando microconflictos hasta explotar en su peor expresión, que es la violencia. Entonces, no dejemos que el conflicto nos dispare por falta o desconocimiento del conflicto como una oportunidad. Algo nos está diciendo el conflicto. Aprendamos de él, resolvámoslo, y de herramientas para manejarlo. Entonces, una mala entendimiento del conflicto y la carencia de técnicas, habilidades para afrontarlo es lo que hace que el conflicto escale hasta estallar a la violencia. Alex. Sí, doctora, muchas gracias por las respuestas. A continuación tenemos otro bloque de 3 preguntas. La primera es, al implementar una estrategia de este tipo en el que se incluya educar para la paz, ¿cuánto tiempo tomaría observar un cambio palpable? Siguiente pregunta, si la violencia no está en nuestra naturaleza, ¿cómo es que entonces está geográficamente universalizada? ¿Por qué los seres humanos utilizamos la violencia para dar solución al conflicto? Y la siguiente, ¿cómo podemos los docentes ser mediadores de forma imparcial y empáticos?
¡Ay, qué buenas preguntas! Perdón, son otra vez muy buenas y espero, de todas maneras ahí tienen mi correo y seguimos conversando, pero a ver, fíjense qué belleza. La paz no es un objetivo, la paz es un proceso. Nunca, fíjense qué duro lo que voy a decir, pero qué alentador también. Nunca vamos a alcanzar la paz completa, ¿no? Es como la utopía, entre más caminemos, más se nos aleja, pero es lo que nos lleva a caminar, ¿no? Si vemos la paz como un objetivo, pues nos pacificamos, ¿no? Entonces, mi objetivo es pacificar la escuela. Entonces traigo militares y que van a ver que se pacifican, ¿no? Las pandillas, los acosadores se van a calmar. Pero yo pregunto, esa pacificación que se implementó con militares o con policías o con medidas duras o expulsiones, ¿van a traer paz en la escuela? Ahí reflejaría una concepción de paz muy vacía, muy negativa. Es la ausencia de muertos, la ausencia de miedo, pero no es una paz positiva, una paz cualitativa, yo diría. Una paz donde se desarrolle el pleno potencial de todos y cada una de las personas que están ahí dentro. La verdadera paz con calidad, según los índices de paz, es esa paz que permite que todos y cada uno desarrollemos nuestros plenos potenciales. Y no va a ser nada más bajando los números de homicidios, los números de consumo de drogas, sino donde cada uno viva su pleno proceso a la diferencia, a su desarrollo personal. Entonces, es un proceso de muy largo alcance. Nunca se va a alcanzar la paz completa. Los países que viven en altos índices de paz, como las sociedades escandinavas, no tienen paz completa. Hay delincuencia, yo vivo acá también procesos de delincuencia, hay problemas, pero se perfecciona. El conflicto como una oportunidad permanentemente está llevando a las sociedades a que mejoren sus sistemas policiales. Entonces, aquí se muere en una manifestación contra la policía, un manifestante y bueno, generan una policía dialogante. Entonces, es una oportunidad para estarse reinventando, mejorando las formas en que se permita que los ciudadanos y las ciudadanas desarrollen su pleno potencial sin miedo y plenamente. Entonces, es un proceso de muy largo plazo, muy largo. Por eso es una construcción permanente. No veamos la paz como un objetivo, porque sería pacificar, sino un proceso de construcción permanente, inacabada, porque nos tenemos que estar educando permanentemente para la paz, educarnos para el conflicto, para el manejo de emociones, para comunicarnos de forma no violenta y no, sino asertiva, en fin, se dan cuenta, todo lo que requerimos es un proceso que nunca acaba. ¿Por qué hay zonas tan marcadas de geografías de violencia? Y qué buena pregunta, muchas gracias. Fíjense qué curioso. Y yo sí relaciono la violencia con la desigualdad. América Latina tiene los índices más altos de violencia en el mundo. Es decir, tenemos indicadores, índices de homicidios, si ustedes agarran los que sean, de pobreza, pero de homicidios, si quieren. Los más altos índices de homicidios en el mundo. Con 8% de la población mundial, tenemos más muertos que países en guerras declaradas, Siria, Yemen. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque también, curiosamente, somos la región del mundo más violenta, pero también la más desigual. Hay una correlación entre desigualdad y violencia. Mientras no vayamos a la causa estructural de la violencia, la desigualdad, no podrá haber paz. No podemos desarrollar nuestro pleno potencial cuando no tenemos para comer, no tenemos para ir a la escuela de manera plena, ¿no? Hay niños que van a la escuela sin comer. Hay niños que no van a la escuela porque no pueden llegar a la escuela. Entonces, ¿no? Mientras exista la desigualdad, va a existir la violencia. Entonces, si queremos construir paz, tenemos que afrontar, tenemos que implementar la distribución de la riqueza. No puede seguirse concentrando en muy pocas manos. América Latina tiene los niveles de concentración más vergonzosos, donde están los más ricos del mundo, pero también los más pobres que en África. ¿Qué genera la violencia?
¿Por qué las personas, la tercera pregunta, ¿por qué reaccionamos con violencia? Porque nos sentimos que no tenemos poder. Usamos la violencia cuando nos sentimos que no tenemos poder. Por eso el mediador tiene que ser capaz de empoderar a las partes. Empoderar. Cuando sentimos que se nos acaba todo es cuando usamos la violencia. Entonces, ¿cómo transformamos el conflicto? Empoderando a las partes con herramientas que les den poder, pero poder asertivo, poder constructivo, no poder destructivo, porque si el poder va a ser a través de la imposición, del grito, del golpe, es de corto plazo. Tarde o temprano te la cobrarán y se vengarán y se perpetuará este ciclo, escalación de violencias. Alex. Muchas gracias, doctora. Nuestro siguiente bloque de preguntas es el siguiente. Los educadores hemos trabajado de forma transversal la mediación, fuera del plano oficial. ¿Qué tan probable ve usted que en México se institucionalice la mediación en las escuelas? La siguiente pregunta es, ¿la educación ambiental o ecológica puede ayudar a la adquisición de paz? Y la tercera pregunta de este bloque, ¿qué podemos hacer para que una persona que piensa que la violencia es la mejor solución para la paz cambie ese pensamiento? Uy, otra vez, bueno, docentes, obviamente, docentes, arriba los docentes. Muy bien, se nota. Gracias por las preguntas de primera, muchísimas gracias. A ver, qué difícil va a ser, porque yo todavía, va a ser duro lo que voy a decir, yo creo que todavía a nivel federal y a nivel de muchos estados, todavía no hay un entendimiento más holístico de la cultura de paz. Todavía predomina ahí la pacificación. Ya están, de hecho, ¿se acuerdan que había una campaña de vamos a pacificar México? Que poco a poco fueron cambiando por construcción de paz, ¿no? Ahí nos toca a los agentes de paz ir sensibilizando a las autoridades, ir mostrando, visibilizando estas geografías de paz, estos esfuerzos para la paz, cómo la paz se consigue con acciones como la mediación escolar, cómo la mediación escolar puede, con números, estadísticas, mostrar que hay menos deserciones escolares, hay mayor rendimiento escolar, hay mayor armonía en las escuelas. En fin, nos toca como agentes de paz estar visibilizando con datos duros, como parte de esos esfuerzos de construcción de paz, que apostar por la mediación es una gran inversión. Yo creo que todavía falta, y me duele decirlo, sensibilidad en las autoridades para entender la importancia de invertir en la educación para la paz. Bueno, yo creo que algo que hay que reconocer es que por lo menos regrese el civismo, ¿no? La clase de civismo al pénsum escolar. Pero acuérdense que nos la quitaron, ahora regresa. Entonces, lo que hay que hacer es que, muy bien el civismo, pero necesitamos que nuestros niños estén además con currículum que aborde manejo de emociones, comunicación, diálogo, en fin, nos toca visibilizar ejemplos de geografías de paz, de metodologías para la paz y sensibilizar con datos duros a las autoridades de la importancia de esta construcción de paz a largo plazo. Pero acuérdense, la gran tragedia en México, y otra vez me duele decirlo, es que tenemos tiempos electorales. La gente quiere, ¿no? A cortoplacistas, y la paz es un proceso de largo plazo. Entonces tenemos que cambiar mentalidades todavía electoreras para pensar políticas de Estado y ya no políticas de gobierno. Tienen que ser políticas de Estado que queden realmente institucionalizadas, si no, no va a cambiar. ¿Y cómo hacer la tercera pregunta es, Alex, era cómo hacer que la violencia, cómo desestimular a alguien que usa la violencia para ganar? Persuasión, disuasión, el costo. Cuando lo que hacen aquí en Suecia, por ejemplo, es impensable, fíjense, es impensable usar la violencia para ganar algo, para lograr tus objetivos. Hay, lo que les decía en un principio, hay toda una inhibición social para gritarle a alguien en la calle o pegarle a alguien o maltratar a alguien. Pero además
es que simplemente en la mente de las personas no existe. Entonces hay una persuasión social y una disuasión personal que hace que la violencia a quien la quiere ejercer no sea posible o tenga muy pocos espacios donde es tolerable. Fíjense qué belleza, hay una intolerancia a la violencia. En México somos demasiado tolerantes a la violencia. En estos países son intolerantes a la violencia. Entonces, tengo un libro maravilloso para quien quiera pulirse más y quien trabaje con personas muy, muy violentas, cómo disuadirlo, el arte de la disuasión y el arte de la persuasión, cómo persuadir a las personas que por su propio bien no utilicen la violencia. Pero esto es un arte, hay que trabajarlo, hay que aprenderlo. Con mucho gusto también lo comparto, el arte de la disuasión, hacerles saber el costo que tiene utilizar la violencia y el incentivo que tiene utilizar la paz. Alex. Gracias, doctora. Vamos con nuestro último bloque de preguntas. La primera de ellas, ¿cómo generar la mediación entre maestros y alumnos durante la modalidad de clases en línea, que a veces cae en agresión? Uy. Siguiente pregunta, si ya sabemos cómo resolver estos conflictos, ¿qué nos ha fallado como sociedad, gobierno, etcétera, para estar mejor? Y por último, ¿cómo podemos generar un ambiente de paz duradero en las instituciones? Gracias otra vez por las preguntas. Miren, la coherencia. Por eso, fíjense, a mí no me gusta cuando hablamos de mediación escolar. Me gusta cuando hablamos de mediación en el entorno escolar. Si nada más hacemos el programita para los estudiantes y excluimos, no es un proyecto incluyente, sino excluimos a los profesores, a los administradores, a los padres de familia, en fin, pues quedará este esfuerzo muy localizado y les servirá, obviamente, a un grupo de los estudiantes que seguramente será muy bueno. Pero si realmente queremos cambiar, tiene que ser un proceso más incluyente, donde más personas estén sensibilizadas y que genere este efecto multiplicador y reproductor de círculos virtuosos. Entonces, tenemos que incluir a más personas. El problema, y a mí me tocó un caso fuertísimo, estábamos formando centros de mediación en Tlaxcala, educativa en el ámbito escolar en Tlaxcala, y me acuerdo que eso, nos dieron la posibilidad de entrenar en mediación escolar a los estudiantes y a los profesores. Pero ni los administrativos ni los directores quisieron entrar porque ellos son autoridad. Y me acuerdo que estábamos en una sesión de mediación, interrumpe la directora muy autoritariamente y rompe todo el proceso. ¿Cuál fue el mensaje ahí de la escuela? ¿No? O sea, todo lo que habían dicho los profesores de la necesidad del lenguaje horizontal, de no faltarse el respeto, en fin, llega la autoridad del directivo de la escuela y rompe, ¿no? Entonces hay una ruptura ahí, ¿no? Si realmente queremos que se consolide la mediación en el ámbito escolar, tienen que estar involucrados el mayor número de actores. Si no, les digo, va a estar cojeando. Entonces, tienen que estar todos involucrados, si no, no funciona. Los peores conflictos que me ha tocado mediar en las escuelas ha sido precisamente entre profesores y directivos o administrativos. Los administrativos creen que tienen el control y ejercen violencias, formas de violencia. Entonces, también ellos deberían ser parte de los procesos de mediación si queremos construcción de paz incluyente que involucre a todos, si no, no es construcción de paz. ¿Qué nos ha fallado como sociedad? Bueno, que no lo hemos visto como un proceso continuo, un camino, una opción de vida, sino que lo vemos hoy en la escuela, hago construcción de paz, hoy no grito. Tiene que ser un proceso que sea un estilo de vida, una forma de vida, donde involucre todas mis acciones, todas mis relaciones y que sea un permanente estarme educando para la paz, relacionándome con otros de forma respetuosa, de forma constructiva, de forma armónica. Entonces, es un proceso que nunca va a acabar y un proceso en el que tengo que estar apostando todos los días de mi vida como un proceso en construcción permanente. Alex.
Sí, doctora. Tenemos una última pregunta en donde nos comentan cuáles son esas técnicas que usan los países donde se están cerrando las cárceles para resolver de cierta manera el cómo hacer justicia. Muy bien, muy interesante, gracias también. Los países en los que se están cerrando las prisiones no quiere decir que no tengan delincuentes, hay delincuentes, pero la forma en que se ha decidido enfrentar estos actos delictivos es otra. Aquí, en México se mete a prisión a personas que por 500 pesos o porque no pueden, hay personas sin sentencia en las prisiones, ¿no? Personas indígenas que porque no hablan la lengua están ahí en las prisiones. Esto está llenas de personas que no tendrían que estar ahí y muchos que están afuera que deberían estar ahí, ¿verdad? Ya no quiero hacer controversia, pero bueno. Entonces, ¿qué han hecho países como Suecia, como Holanda, como Francia? Han decidido implementar la justicia restaurativa o mecanismos alternos para resolución de conflictos, donde ante todo, fíjense qué importante, está reparar a la víctima. Donde, ¿qué pasa en México? Lo último que nos importaba era la víctima. Estábamos sobre todo buscando castigar en un sistema vengativo, perseguir, castigar al infractor, al que nos falló o al que le fallamos, y no reparar a la víctima. Entonces, lo que han hecho estos países es, ante todo, reparar a la víctima, que el ofensor repare a la víctima, entonces en un proceso de aprendizaje y reconocimiento del daño, trabajar con el victimario, no metiéndolo a prisión como única solución, sino en procesos restaurativos. Ya pagó, pero además hace trabajo comunitario y responde a la compensación que la víctima quiere. Entonces son procesos que van más en justicia restaurativa que en sanciones judiciales. Esa ha sido la apuesta más grande y lo que explica que haya bajado, además, hay una distribución más equitativa del ingreso, entonces hay menos incidentes delictivos como tristemente los vemos en América Latina y en México en particular. Alex. Muchísimas gracias, doctora. En este momento vamos a cerrar la ronda de preguntas y respuestas para que podamos comenzar con